Hola, ¿qué tal? Es un placer daros la bienvenida a este tercer y último seminario del ciclo de encuentros virtuales titulado Diagnóstico Linfoma, conociendo mi enfermedad. Mi nombre es Diego Villalón y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y hoy voy a tener la suerte de acompañaros durante los próximos 60 minutos en esta sesión de hoy que gira en torno a un tipo de linfoma, el linfoma de células de manto. Y para ello vamos a contar con una serie de personas que nos van a acompañar y que en breves minutos os presentaremos. Esta es una iniciativa titulada, como he dicho, Diagnóstico Linfoma, impulsada por la Fundación Más que Ideas y por el CLES, la Agrupación Española de Entidades contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre. Y el sentido de esta iniciativa, nuestro objetivo es crear un espacio de diálogo, de encuentro y acercar información de calidad y entendible sobre algunos tipos de linfoma. En este caso, en esta edición de Diagnóstico Linfoma, nos hemos centrado en tres tipos de linfoma. Hemos hablado ya del linfoma follicular y el linfoma difuso de células grandes B, que ya lo tenéis disponible en los canales de YouTube de Alcles y Más que Ideas, y hoy hablamos del linfoma de células de Bank. Hablando de Alcles, pues es un placer compartir esta sesión de bienvenida y dar paso también a mi compañera Ana Belén Ramos, que es psicóloga y directora de Alcles. ¿Cómo estás, Ana Belén? Buenas tardes. Hola Diego, bueno pues encantada otro día más de compartir estos maravillosos encuentros con vosotros y nada, desde Alcles queremos en primer lugar pues dar las gracias a todas aquellas personas que están participando, tanto a las que han participado como a las que van a participar hoy, hematólogas, enfermeras oncológicas y enfermeras oncohematológicas y personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de linfoma, ¿no? Y que comparten su experiencia con nosotros. Pues gracias por su colaboración desinteresada y altruista. Queremos también dar las gracias a las entidades que colaboran también altruistamente en este proyecto, como son el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Muchas gracias por participar en estas jornadas y también pues darles las gracias por el trabajo diario que hacen con nuestros pacientes. Y en último lugar, pero no menos importante, queremos agradecer a las empresas que han confiado en esta iniciativa y que nos ayudan a hacer realidad este proyecto a través de sus aportaciones económicas. Estas empresas son Avi, Daiichi Sankyo y Lilly. Y bueno, pues te doy paso de nuevo, Diego, para que sigas comentando un poco y te veo ahora en unos instantes. Pues ahí rescato lo que dices y, por supuesto, también agradecimiento a todas estas personas y organizaciones que solo a través del trabajo en equipo se pueden conseguir hacer iniciativas como esta. En relación con las empresas patrocinadoras que nos ha comentado Ana Belén, decir que los fondos que provienen de estas empresas son de gran ayuda, de inmenso valor para las organizaciones sin ánimo de lucro y pequeñas como Más que Ideas y Alcles y nos permiten hacer estos proyectos de forma sostenible. Pero siempre nos gusta transmitir que estas empresas no participan en el diseño ni desarrollo de estos proyectos, ni en la selección de los ponentes, ni en los temas que aquí se tratan. Como ha dicho Ana Belén, los ponentes del día de hoy, así como de los otros seminarios, lo hacen de una manera completamente altruista, por lo cual, pues, especial agradecimiento. Y antes de dar inicio al coloquio, deciros que, bueno, tenemos preparado una serie de preguntas, nos hemos apoyado en aquellos comentarios, dudas que nos habéis trasladado a la hora de inscribiros en la página web de Alcles o de Más que Ideas, pero todavía estáis a tiempo de trasladar cuestiones que os surjan durante el seminario. Y ahora Ana Belén nos va a explicar cómo podéis trasladar vuestras preguntas o comentarios. Bueno, pues podéis hacerlo a través de dos vías, o bien de manera pública en el chat de YouTube del canal de Alcles y también de Fundación Más que Ideas. Si lo queréis hacer de manera más privada, podéis enviarnos vuestros mensajes por WhatsApp al número 674-265-211. El teléfono aparecerá mientras estéis viendo las ponencias y demás. Y bueno, pues me despido y dejo a Diego ya que empiece con este interesante webinar. Gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Hacerla caso y participar, porque aquí se trata de que resolváis vuestras dudas. Y despedimos a Ana Belén dando las gracias a ella personalmente, pero también a Elcles, que hoy representa también Ana Belén, pues porque es un placer trabajar en estas iniciativas con vosotros, con vosotras. Así que muchísimas gracias. Y ahora damos paso y damos la bienvenida a las tres personas que hoy nos acompañan y que nos van a aportar perspectivas distintas, complementarias, desde el ámbito de la hematología, de la enfermería y de la parte experiencial de paciente.
y en primer lugar permitirme que empiece presentando a Romina Deu Suárez, que es enfermera oncológica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y representante de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Romina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, con ganas de tener esta charla y ayudar un poquito más a esa gente que está pasando por este proceso. Pues muchísimas gracias, porque bien sabes que en estos momentos la información es esencial y contar con visiones como la tuya es muy, muy importante para sentirnos con más tranquilidad. A continuación, permitidme presentaros a Ana María Niebla, que es hematóloga y es del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y es representante de GELTAMO, el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme y igual que Romina, yo también espero ser útil a ver qué queréis que hablemos. Encantada. No, no me queda duda que serás útil y que nos va a encantar escucharte. Y en tercer lugar, es un auténtico placer presentaros a Cristian Eduardo Vega Briceño, que es una persona con linfoma de células de manto y que además, pues bueno, está representando hoy a el CLES. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido y mil gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Aquí estamos. Queremos ayudar y dar un poco de lo que yo he vivido, a ver si puedo ayudar yo a alguien. Seguro que lo vas a hacer y ya estando ya aquí, ya ayudas. Entonces, es un fantástico punto de partida y agradeceros a los tres que podamos, un privilegio para mí poder compartir este espacio con vosotros. El linfoma de células de manto es una enfermedad bastante desconocida, así que partamos por la base, si os parece, con una pregunta para Ana, que es desde el inicio. ¿Nos podrías explicar qué es el linfoma de células de manto y en qué consisten sus dos variantes, la común y la blástica? El linfoma del manto es una de las enfermedades comprendidas dentro de la oncohematología, una enfermedad, bueno, la palabra cáncer está muy antigua ya porque ya son enfermedades completamente diferentes. Y en el caso de los linfomas, son enfermedades de los linfocitos, que son las células que componen el sistema inmune. Pueden ser linfomas B, T o NK, igual que los linfocitos lo son. Y dentro de los linfomas pueden ser Hodgkin o no Hodgkin. Hay muchísimos más subtipos de linfomas no Hodgkin y el linfoma del manto es uno de estos linfomas no Hodgkin de línea B. Y los B son los más frecuentes en nuestro área del mundo, o sea, en Occidente. Dentro de los cuales el manto es poco frecuente, pero esto luego lo vamos a comentar. Las dos variantes que clasificamos como clásica o blástica son en realidad diferencias que vemos al microscopio, que cuando diagnosticamos la enfermedad en la biopsia del tejido del paciente, al asomarnos al microscopio, si vemos una célula, un linfocito B, que desde el punto de vista morfológico, la forma es muy parecido a un linfocito B normal, maduro, a eso lo llamamos clásico y en la gran mayoría de los pacientes cuando se diagnostican su célula tumoral es clásica. Y la célula blastoide es una célula que quizás ya ha adquirido alguna alteración genética adicional, de forma que muchas veces aparece la célula blástica en el mismo paciente que ha estado durante mucho tiempo siendo un manto clásico. En este momento simplemente la enfermedad prolifera más rápido y nosotros ya lo que sabemos es que tenemos que manejarla más ágilmente, con cosas quizás más, no más potentes necesariamente, no más intensivas, sino diferentes. Y es ahora cuando se están empezando a desarrollar tratamientos especiales para estos tipos de pacientes que son poco frecuentes, pero que el tratamiento habitual no es tan eficaz como en el manto clásico. Y esto, la mayoría de los avances que hay ahora mismo realmente van dirigidos a esto, al manto blástico, al manto con mutaciones del gen P53, a mantos con el Ki60 y con la tasa proliferativa más alta. Así que lo que haremos finalmente será individualizar el tratamiento en función de las características de cada paciente. Una cuestión al escucharte, digamos, variante blástica es como una progresión de la común o no sí, tiene en por qué ser realidad así? sí, en Vale, realidad sí. Vale. Lo que pasa es que en algunos pacientes la primera fase clásica ha podido ser casi imperceptible y a lo mejor no se ha diagnosticado y debuta directamente como blástico. Entonces, eso nosotros lo sabemos desde el principio y ya de entrada simplemente el manejo de la enfermedad es un poco diferente. Es el mismo, pero sabemos que tenemos que utilizar tratamientos que frenen el crecimiento de la enfermedad más que profundicen porque va a haber células que están quietas, porque en realidad en los matoblasticos casi todas las células se están moviendo. Así que simplemente es entender
el comportamiento de la enfermedad en cada caso para tratarlo con lo adecuado. Pues ahí totalmente claro. Y Ana ya nos ha comentado, pues eso, que es una enfermedad poco frecuente. Y Romina, en este caso, ¿cuánto de común es este tipo de linfoma en nuestro país? ¿Y a qué síntomas debemos prestar atención o por lo menos que nos debe poner en alerta? Bueno, es un linfoma poco común. De hecho, en España se diagnostican entre 1 o 2 casos cada 100.000 habitantes. En España al año más o menos hay un diagnóstico de 410 casos anuales. También comentar que es una enfermedad que aparece alrededor de los 65 años y que es más común en hombres, en una proporción de 4:1. ¿Qué síntomas? Bueno, a veces el hallazgo es totalmente casual, que simplemente cuando el paciente hace un chequeo rutinario o una analítica hay algo que desencadena que eso se estudie un poco más, o si no, pues los síntomas que habéis comentado estos días típicos del linfoma, que es esa sudoración nocturna, fiebre, disminución del apetito y la pérdida de peso y también esa astenia, ese cansancio generalizado. Sí, la cuestión es que muchos de estos síntomas lo comparten muchas condiciones y muchas enfermedades y siempre decimos que no es que haya que decir, uy, tengo cáncer, sino que simplemente si experimentamos una situación de malestar, acudamos al equipo médico para que puedan estudiarlo. Pero bien ha dicho Romina la cuestión y es que muchas ocasiones se produce un diagnóstico de forma casual. Y si no me equivoco, Cristian, bueno, como comentamos antes, es algo que a ti te sucedió, ¿no? ¿Nos podrías contar cómo fue ese proceso de diagnóstico y cómo viviste ese momento de la noticia? Pues a ver, te comento. Lo típico, o sea, cuando vamos cumpliendo años, yo ya tengo 46, te vas preocupando un poco más de la salud. Y me empecé a hacer pues, mis chequeos anuales y una de las cosas que he escuchado toda mi vida, que a partir de los 40 años, pues era bueno mirarse la próstata y eso, pues a eso fui. Fui al urólogo para que me hiciera exámenes y tal. El urólogo me hizo una serie de exámenes que salieron todo bien y al final me hizo un TAC, que fue el que ahí es donde se dio cuenta de que tenía el sistema linfático inflamado. Me explicó que podían ser muchas cosas, un virus, una bacteria, pero quería que me mirara un hematólogo para poder estudiarlo. Y así fue, me fui a casa, a los 20 minutos me llamaron y me dijeron, oye, mira, que te vuelvas al hospital porque el hematólogo quiere verte. Y nada, fui al hematólogo, me estuvo explicando un poco cómo la situación, me dijo que me tenía que hacer exámenes para ver que no fuera ni un virus, ni una bacteria, ni nada que me tuviera el sistema linfático inflamado. Y nada, salió que no tenía nada y que me tenían que hacer una biopsia. Me hicieron una biopsia y lo típico, o sea, dije, si es malo me van a llamar pronto. No fue así, fue como a las 3 semanas que fui pensando que, digo, esto es un virus o alguna cosa. Y nada, la hematóloga me dice que no, que era un linfoma de células de mama. La verdad que me quedé pasmado. O sea, como te lo comentaba, o sea, siempre lo escuchas la palabra cáncer en muchas conversaciones, pero nunca te piensas que te puede pasar a ti. Pero sí fue, y nada, estaba con mi mujer y la verdad que fue duro. Fue duro, después ya te lo piensas de otra manera y te das cuenta que es una enfermedad como tantas otras que hay y que se sale, claro. El médico, aún así, la hematóloga me dijo que había muchos tratamientos, que había muchas cosas que se podía hacer, que no me preocupara, que lo bueno, una de las buenas cosas que tenía, que no tenía ningún síntoma, porque de hecho yo estaba en estadio 4 ya me había cogido un 1,5% de médula. Y, y yo decía, qué increíble, no notaba absolutamente nada. O sea, soy mecánico, o sea, en fuerza lo hubiera notado, o que me siento más cansado,
o que hubiera perdido peso. Aparte mido 1,93 m, o sea, soy grande y soy un tío pesado. No noté en absolutamente nada, ni siquiera un kilo. De hecho, estaba a dieta y me costaba bajar de peso. O sea, fue una situación dura. Pero bueno, con el proceso ya me di cuenta que habían tantas cosas y tantos médicos buenos y la ciencia ha avanzado tanto que te va dando una tranquilidad. O sea, Pues te agradecemos, Cristian, no solo que nos hayas contado esta experiencia, sino también que hayas trasladado el mensaje tan importante un poco de quitarle el peso, llamémosle, a las connotaciones que normalmente se asocian con el cáncer. Y es una enfermedad más, es una enfermedad, por supuesto, seria, pero muchas veces hay un gran estigma, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, a mí cuando me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, yo dije, ¿un linfoma de qué? Y cuando me hablaron de quimioterapia fue cuando ya conecté los cables, ¿no? Y ahí, hablando de quimioterapia, es algo que ahora me gustaría preguntarte, Ana, acerca un poco de los tratamientos. Y en este caso, antes hablabas que obviamente el tratamiento cada vez es más personalizado. Hay tratamiento estándar, pero se personaliza en función de cada persona. Pero ¿en qué consiste esta quimioterapia que normalmente se emplea tras el diagnóstico y en qué ocasiones se combina con la radioterapia? Cuando estaba hablando Cristian, estaba pensando que a mí me gusta decirle a los pacientes en la consulta muchas veces, porque todo el mundo oye hablar de cáncer, lo que él ha dicho, pero no crees que te vaya a tocar. Yo también he sido paciente de cáncer en su momento y es posible que los vuelva a ser en algún momento, pero que nos vaya a todos igual de bien. Si sales, vas saliendo, tu vida continúa. En un linfoma, y casi siempre en todas las enfermedades de la sangre, el estadio 4 es lo normal, porque las células de la sangre, cuando están sanas, van por todo el cuerpo, ya están por todas partes. Por tanto, cuando están enfermas, que lo hagan igual, en realidad es un comportamiento que se parece mucho al de la célula de la que procede el tumor cuando está sana. Y cuanto más parecido es el comportamiento de un tumor a la célula de origen, menos malo es, entre comillas, más fácil de manejar es. Así que todos los linfomas en general, y concretamente el linfoma del manto en especial, porque tiene una facilidad además para circular en la sangre, no solamente estar en los ganglios, en el bazo y casi en cualquier órgano, aunque no sea linfático, porque es una enfermedad que circula. Casi todos los pacientes, prácticamente todos los pacientes, están en estadio 4. Y esa es la razón por la que se tratan con quimioterapia y muy raramente con radio. La radio es muy eficaz, pero es un tipo de tratamiento que utilizamos para una enfermedad que está localizada. Pero un linfoma hay que asumir que siempre está por todas partes. Por eso el manto y cualquier otro linfoma o cualquier enfermedad de la sangre es así, no es que sea peor. Nos sirve el estadio para saber dónde hay enfermedad cuando empezamos el tratamiento y tener referencias de dónde la tenemos que quitar para que cuando terminemos el tratamiento y volvamos a evaluarla, comprobemos que la hemos quitado de todos los sitios donde estaban. Pero no tiene tanto impacto como en otros tumores, porque no implica un comportamiento, una modificación del comportamiento de la célula. La quimioterapia que se utiliza en el linfoma del manto es una quimioterapia estándar. No se considera nunca una quimioterapia intensiva como la que utilizaríamos en las leucemias agudas. Los pacientes jóvenes, de todas formas, como tienen fuerza, son capaces de tolerar una quimioterapia de al menos una intensidad que consideramos intermedia. Siempre la vamos a combinar con rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que hace más de 20 años que se combina con cualquier quimioterapia en todos los linfomas B y mejoró la supervivencia de todos los pacientes, combinado con cualquier cosa. Hoy en día es un estándar. Y una quimioterapia de intensidad intermedia que lleve citarabina dosis alta. Esas son las características. El paciente joven, cuando responde al tratamiento, esta enfermedad es muy sensible a la quimio, normalmente se trasplanta con un autólogo, con un trasplante autólogo, es decir, le volvemos a poner sus propias células madre porque el objetivo no es ponerle otras células, es ponerle una sola quimio más, esta sí intensiva, pero proteger a las células madre de su médula ósea de esta última quimio. Por eso se la sacamos primero, le ponemos al paciente esa quimio, que es la del trasplante, y se lo devolvemos. Y cuando termina el trasplante, volvemos a utilizar el rituximab, el anticuerpo monoclonal que he dicho antes, y lo utilizamos de mantenimiento durante 3 años. Una vez cada 2 meses, sin quimio ya. Y el paciente ahí está ya haciendo su vida. Y este tratamiento se considera el estándar y es el responsable de que la supervivencia de esta enfermedad se haya aumentado 10 años más de lo que era hace 15.
Los pacientes que pensamos que no se van a poder trasplantar, le ponemos también rituximab con una quimioterapia, pero de dosis estándar, que es una quimioterapia muy eficaz y la tolera perfectamente la gente entre 65 y prácticamente 80 si el paciente está bien. Y después no podemos trasplantar, pero volvemos a hacer el mantenimiento con rituximab, una dosis cada 2 meses. Y en esos pacientes mayores, que eran la mayoría de pacientes que vivían 3 años, hace 20, cuando yo estudiaba, hoy en día hay pacientes de esa edad a los que siguen viendo en la consulta y vuelven a tener la enfermedad al cabo de muchísimo, o a lo mejor no. Entonces, este tratamiento actual de primera línea, aunque ahora va a mejorar todavía más, ya es el responsable de que la enfermedad haya cambiado completamente para mejor. La verdad, Ana, es que en muy poco tiempo has hecho una explicación muy, muy entendible acerca de cuál es el Me enfoque de alegro, gracias. tratamiento general, pero lamentablemente en ocasiones se producen recaídas, recidivas y hay una persona que en el momento de inscribirse nos pregunta qué se recomienda para la recidiva post-trasplante. ¿Qué nos puedes decir al Post-trasplante y respecto? sin trasplante. Todos los pacientes con Ujú. linfoma del manto que reciben un tratamiento de primera línea, que siempre va a ser rituximab con quimioterapia, con o sin trasplante, los mayores no se trasplantan. Hoy en día ya no usamos quimio, aunque tenemos combinaciones de rituximab con quimioterapia que eran muy eficaces y que siguen ahí. Hoy en día utilizamos inhibidores de BTK, de la Bruton tirosin quinasa. Es una proteína imprescindible para la supervivencia de la célula tumoral. Se ha utilizado prácticamente en todos los tipos de linfoma B, pero el manto es uno de los más sensibles a estos fármacos, hasta el punto que el tratamiento de rescate, que hace 10 años era un verdadero problema, o sea, el paciente iba muy bien en la primera línea, pero cuando recaía ya prácticamente era un problema. Ahora es un tratamiento oral que no tiene quimioterapia, combinado con rituximab sabemos que funciona también súper bien, lo que pasa es que no está aprobado. Pero a un paciente que ha recibido quimio en la primera línea, cuando tú en la segunda le dices que va a hacer un tratamiento oral, que no va a tener que venir al hospital más que para que le demos las pastillas en la farmacia hospitalaria, porque es muy caro, pero la seguridad social lo cubre en este país. Ese paciente hace su vida con su pastillita del bolsillo, lo único que tiene que hacer es que no se le olvide. Y puede estar 3, 4 años y 5, depende del paciente y de cómo la enfermedad responde, pero en general súper bien. Y es un tratamiento que además tiene sus cosas, porque aquí no hay nada inocuo, pero se tolera fenomenal. Y eso se pone en pacientes jóvenes y en pacientes mayores. Has mencionado pues, bueno, la tolerancia a los tratamientos y nada, en breve le voy a preguntar sobre ello a Romina, pero antes me gustaría trasladarte, Ana, una pregunta que nos han hecho varias personas al inscribirse y está relacionada con la recaída y es ¿cuánto tiempo suele tardar en volver, es decir, en recaer, y si eso depende del tratamiento que inicialmente se administró? Generalmente no, porque el tratamiento que se pone en primera línea es este que os he explicado al principio, siempre es rituximab con quimio, los pacientes jóvenes se trasplantan, que en realidad es una quimio más, y mantenimiento con rituximab. Y eso se va a hacer prácticamente en todos los pacientes que se diagnostican. El paciente que no recibe ese tratamiento tiene que ser una persona o muy mayor o que tenga una situación clínica que verdaderamente sea un paciente fragilísimo. O sea, que no depende de lo que hemos puesto, porque lo que hemos puesto realmente es muy eficaz. A veces depende de la enfermedad. Hay pacientes en los que la enfermedad recae un poco antes porque la célula tumoral que todavía no hemos podido eliminar, pues tienen o que empieza a aparecer o a lo mejor se transforma en blastoide y entonces esa enfermedad tiene la capacidad de salir un poco antes. Pero, por ejemplo, los pacientes jóvenes que se trasplantan, la supervivencia mediana sin enfermedad, no supervivencia, la supervivencia es mucho más larga, me refiero, el tiempo que está el paciente hasta que la enfermedad vuelve puede superar los 10 años de mediana. Hay pacientes que recaen antes y pacientes que recaen más tarde. Los pacientes mayores que reciben el mismo tratamiento sin el trasplante, pero con el rituximab de mantenimiento, están ya en 7 y 8. Pero puede haber un paciente que te recaiga a los 3 o 4. Y hay pacientes que recaen menos en los primeros 2 años. Esos pacientes tienen una enfermedad diferente, pero no depende del primer tratamiento. Eso aparece, si tú ves que un paciente te recae en los primeros 2 años desde que se diagnosticó, se haya puesto lo que se haya puesto, bueno, ese es un paciente que ahora empezamos a tener cosas para ellos, pero era un paciente que antes era más problemático. Así que están esos dos tipos, el que recae muy pronto, que son muy pocos pacientes, y generalmente los demás recaen mucho más tarde. De ahí la importancia después del tratamiento hacer un seguimiento médico estrecho, ¿no? Claro, Para claro, poder toda su vida, captar toda su ahí vida.
eso es. Pues los tratamientos, tan importantes la eficacia como la seguridad. Y con seguridad pues, nos referimos pues, bueno, a lo que tiene que ver con la toxicidad, los efectos secundarios, la calidad de vida. Y ahí, Romina, me gustaría preguntarte acerca de los efectos secundarios que pueden ser más comunes para tratamientos como los que ha explicado Ana y qué recomendaciones de ámbito general, obviamente, podrías trasladar a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues los efectos secundarios más habituales suelen ser la alopecia, esa pérdida de cabello, que para eso recomendamos pues usar un cepillo pues de cerdas finas, quizás que no dañe el cuero cabelludo, no utilizar secador, no usar tintes ni productos agresivos y sobre todo proteger el cuero cabelludo cuando no tenemos pelo y igual salimos a la calle, pues protegerlo del frío, tanto el frío como del sol. Luego también va a haber una debilitación de las uñas. A veces también se vuelven más oscuras, amarillentas. Ahí recomendamos aplicación de aceites, productos que intenten nutrir un poco esa uña y que eviten que se debilite. A veces la quimio también produce fiebre, muy importante. Nosotros a nuestros pacientes siempre les decimos, si temperatura mayor de 38, corriendo a urgencias. No se duda un minuto, vamos, corriendo a urgencias. Náuseas y vómitos. Aquí normalmente cuando están con el tratamiento, con el rito y con la quimio, va una pauta asociada de antieméticos que se llevan para casa y también pequeñas recomendaciones como comer pocas cantidades pero varias veces al día, priorizar alimentos que sean más proteicos, que nos nutran más, evitar las bebidas gaseosas, evitar las bebidas con cafeína y también que el paciente no se acueste después de comer, que evite ponerse en decúbito después de comer, porque sí que es verdad que puede tener reflujos y puede provocar esa náusea y ese vómito. ¿Qué más puede provocar? A veces lo que nosotros llamamos neuropatía periférica, que es ese adormecimiento y enfriamiento de las dedos de las manos y de los pies. Ahí recomendamos pues usar calcetines de algodón y alguna crema hidratante y demás. Cambios también en la piel se vuelve más seca, más reactiva, más rojiza. Recomendamos una buena hidratación. ¿Y qué más? A ver, que estoy pensando qué más se me ocurre. Pues también otra parte importante que puede producir la quimioterapia son las alteraciones en la mucosa gástrica, lo que llamamos la mucositis, que a veces pues puede afectar desde la boca a veces, bueno, en un proceso de un trasplante, quizás a veces también todo el tubo digestivo. Aquí se recomienda una buena higiene bucal, aplicar algún enjuague que después de las comidas que disminuya la inflamación que se produce en el tubo digestivo. También puede Pues muchas provocar gracias. estreñimiento y diarrea y ya no, ya para. Muchas gracias porque nos has dado recomendaciones muy prácticos que se pueden aplicar. Es importante transmitir que no significa que vayamos a tener todos estos efectos Exacto. secundarios, sino No, que no. existe Sí. existe esa posibilidad y lo más importante es que no nos conformemos. Quiero decir que si nos sucede algo así, lo digamos al equipo de enfermería, lo digamos al equipo médico, lo transmitamos para ver qué soluciones podemos encontrar para prevenirlo, eliminarlo, paliarlo, pero que muchas veces pensamos es lo que toca y no, podemos encontrar formas de lidiar con ella. Y ahí pasamos a Cristian para que, bueno, que nos comentes, Cristian. Bueno, Romina nos ha hecho una revisión de algunos de los efectos secundarios o dificultades. En tu caso, ¿cuáles dirías que han sido las principales dificultades, a lo mejor relacionadas con efectos secundarios u otras cuestiones, que has tenido con los tratamientos y qué te ha ayudado? ¿Cómo lo has gestionado? La verdad que yo tenía quimio de 12 y de 24 horas. O sea, eran unas quimio un poquito fuertes. Como es lógico, al principio las quimios en tu cuerpo no hace mucho. Al principio están muy fuertes. Después ya con el tiempo, cada vez que te van dando, pues te va complicando un poco más. Las cosas que tuve, pues
Yo tuve la caída del pelo, una de las cosas que choca. Yo antes que me pasara eso, yo me rapé directamente. Eh, y los malestares, o sea, gracias a Dios, ahora hay pastillas para todo, como digo yo, para los vómitos y esas cosas nunca tuve, porque me daban pastillas para que no lo tuviera. Y lo que sí es el malestar, o sea, de estar en cama una semana y que te cueste mucho levantarte, perder fuerza, ver cómo vas perdiendo fuerza. Eh, y la verdad, yo tengo una vida que, que siempre me gusta andar en la calle, o sea, paseando y tal y cual, y eso te lo corta, o sea, te lo corta en cierta manera. ¿Qué es lo que me ha ayudado? La fuerza mental, yo creo, y la familia. O sea, el darte cuenta que es una enfermedad y que tienes que pasarla, o sea, tienes que vivirla porque te ha tocado y de la mejor manera posible. Eh, yo, gracias a Dios, tengo una familia que siempre me apoyó, siempre estaba conmigo, de que vamos a dar un paseo, de que vamos a esto, y el moverme y el estar psicológicamente fuerte a mí me ayudó muchísimo. O sea, eso es lo que más me ayudó, o sea, la fuerza mental, la capacidad de saber que iba a salir y que, porque para mí ahora mismo, yo sé que médicamente esto no tiene alta, como se puede decir, o sea, no te dicen nunca ya estás sano, pero para mí yo sí, yo pienso que ya estoy sano. O sea, creo que siempre, y en el caso que me volviera, pues lo mismo, o sea, seguiría luchando y tirando para adelante. Claro, total. O sea, Claro. creo que es la Sí. manera de vivirlo, porque Sí. si no dejas de vivir, en pocas palabras. Yo no quiero Sí, eso. sí. Espero, Cristian, que alguna persona de tu Muy familia te bien. esté escuchando y si por lo que sea no te están escuchando, que personas familiares que seguro están escuchando este seminario se sientan reconocidos, ¿no? Porque es verdad que el papel, la posición de las personas, los seres queridos es difícil, pero es vital para las personas que hemos tenido que tenemos un cáncer. Entonces, gracias por señalarlo y este pequeño homenaje también para tu familia por estar ahí. Y nos ha llegado una pregunta y la voy a complementar con la siguiente pregunta que tenía, va para ti, Ana, y tiene que ver con las recaídas de nuevo. Y nos preguntan, en función de lo que hemos hablado, pero entonces, ¿todos recaemos? ¿Se puede saber si uno va a recaer con algún test? Y yo tenía planteado preguntarte qué tipo de controles se suelen realizar. Entonces, si con esto nos puedes hacer una explicación, te lo agradecemos. El linfoma del manto, como yo creo que cuando explicamos los linfomas no Hodgkin, algunos los llamamos agresivos, que simplemente significa que van muy rápido y que los tienes que poner a tratar inmediatamente. Y luego tenemos los indolentes, que son, por ejemplo, el folicular, algunos, y el manto a veces también lo es, que son pacientes que sabemos que nunca le vamos a poder garantizar al paciente que no va a recaer alguna vez. Esos son los que no vamos a dar de alta. Eso no significa que ese paciente vaya a recaer muchísimas veces, no lo sabemos a priori. Pero así como un linfoma de Hodgkin o un linfoma de células grandes o algunos linfomas T que pueden ser agresivísimos al principio, un Burkitt, que es el más agresivo de todos los B, pueden ser muy dramáticos para el paciente al principio. Si la enfermedad no vuelve a recaer y pasa un número de años concreto, sabemos que el riesgo de que recaiga va bajando hasta igualarse a la población que nunca lo ha tenido. Y esos son los pacientes a los que nos atrevemos a darles de alta. De alta significa que no va a seguir viniendo a la consulta cada cierto tiempo, pero nosotros nunca cerramos la consulta, ni tampoco enfermería, o sea, me estoy refiriendo al equipo en general. Un paciente nuestro siempre puede volver, porque a veces cuando les das de alta le da el miedo de decir, ay, vale. Y luego hay otro montón de linfomas, no Hodgkin B, foliculares, LLCs, marginales, trico, el manto, que no podemos garantizarle al paciente nunca. Ya no va a volver más la enfermedad y simplemente lo que hacemos es que el paciente no va a dejar de venir. Lo que pasa es que a medida que se va distanciando el momento en el que terminó la enfermedad por primera vez, que la enfermedad desaparece y la gente recupera su vida. Y ahí, como dice Cristian, él claro que se siente curado. Es que cuando tú no tienes la enfermedad y no tienes que recibir tratamiento o recibís solo el mantenimiento con rituximab que nos lleva a quimio, tú estás haciendo tu vida. Y cuando termina,
Si la enfermedad no vuelve, tú sigues haciendo tu vida. Y si la enfermedad vuelve, la volvemos a quitar. Y cuando volvamos a quitarla, el paciente vuelve otra vez. Entonces, lo que hacemos es que inmediatamente después de terminar un tratamiento y acreditar que la enfermedad se ha quitado, las primeras revisiones son más frecuentes, cada 3 meses, luego cada 4, cada 6, y cuando un paciente lleva ya 4 o 5 años y la enfermedad no ha vuelto, a lo mejor ya lo vemos anualmente, teniendo en cuenta que él siempre puede llamar y decir, oye, me noto algo, me gustaría que me revisarais. Y cuando la enfermedad vuelve, empezamos desde el principio, volvemos a biopsiar, volvemos a hacer todas las pruebas diagnósticas, replanteamos qué tratamiento hemos recibido hasta ahora para no repetirlo y qué tenemos en adelante, lo volvemos a poner y volvemos a empezar. Primero pronto y vamos distanciando las revisiones, de forma que un paciente que ha pasado un montón de años sin enfermedad, pues a lo mejor se está viniendo a ver una vez cada 6 meses o cada año, y a lo mejor solamente tenemos que hacerle un análisis, le hacemos un TAC cada tanto, o a lo mejor si el paciente tiene otra enfermedad por la que también se hace un TAC, ya es ese mismo TAC el que vamos a usar. Esto es una enfermedad en la que nosotros le tendríamos que decir al paciente que la enfermedad va a querer volver siempre, y por eso cada tratamiento, cada mejora en los tratamientos, lo que buscamos es que prolongue el tiempo hasta que la enfermedad es capaz de volver otra vez, que es lo que se llama supervivencia libre de progresión. La supervivencia global es siempre más larga. Entonces, sí, el manto no le vas a decir nunca al paciente, cuando terminemos ya nunca más va a venir. Entre otras cosas porque no tenemos bola de cristal. Así que en realidad eso no se le puede decir a ningún paciente casi nunca. Sí, yo creo que muchas veces uno de los grandes retos, desafíos para la gente es cómo manejar la incertidumbre. Pero Sí, es sí. que una vez que te diagnostican una enfermedad de este tipo, la incertidumbre te acompaña y es una de las cosas que más Otra cosa muy resulta difícil importante, de que estaba oyendo a entender. Cristian, y Cristian es un hombre muy fuerte. Y a él, su fortaleza psicológica, su cabeza y su entorno, le ayuda un montón. Yo lo que no querría sería que haya algún paciente que nos esté escuchando, porque esto a veces pasa en la consulta, que no tiene tanta fuerza. Y ese paciente lo sabe. Y a veces llegan a sentirse culpables, seguro que Romina lo sabe, porque a enfermería le cuentan muchas más cosas que a nosotros. Ahí ellos lo hacen mejor porque están más cerca. Que ese paciente piense que si él no es tan fuerte, su enfermedad va a ir peor. No. Afortunadamente no es así. La fortaleza es buenísima y es muy importante. Ojalá la tuviera todo el mundo, la tuviéramos todo el mundo, porque aquí no estamos libres ninguno. Pero si alguien no se siente tan fuerte o no tiene la suerte de tener un entorno como el de Cristian que lo ha podido apoyar, también se puede curar, también puede responder al tratamiento y no tiene por qué sentir que si un día yo me vengo abajo y hoy tengo nada más que ganas de llorar, no tengo ganas de ver a nadie, o hoy no estoy yo, no pasa nada. Pues uno se lo permite Sí. y que Hay que pase. permitírselo. Claro, Hay que claro, claro. permitirse y estamos hablando de algo tan importante como la calidad de vida y ahí es verdad, Romina, que la enfermería es la figura referente Total. en todo lo que tiene que ver con calidad de vida y quería preguntarte cómo impacta en el bienestar, en la calidad de vida una enfermedad como esta, qué tipo de repercusiones puede haber, no solo durante los tratamientos, sino después. Bueno, el paciente, como decía bien Cristian, el paciente se siente débil, se siente cansado, eso repercute también en su calidad de vida. A veces los pacientes también tienen dolor. Con todo este proceso hay una alteración del patrón del sueño. A veces necesitamos de algo que ayude al paciente para que pueda descansar de noche. Luego también hay cambios en su estado físico, cambios que se ven cuando se miran en el espejo y eso también influye. El patrón de la sexualidad también a veces lo tenemos olvidado y sí que es algo que también se ve alterado porque o por el cansancio o porque él sabe que físicamente no es la misma persona y eso también pues lo lleva a no apetecer tener una relación sexual. Y luego otro término que tampoco se habla mucho y es la toxicidad financiera, es decir, el paciente bueno, si nos vamos a Estados Unidos y demás, es el término que ya el paciente se tiene que costear su tratamiento. Aquí, afortunadamente, en España no pasa así, pero sí que es verdad que tiene que destinar parte de su dinero, pues igual a ir a un psicólogo, porque desafortunadamente el apoyo psicológico que nos puede dar la Seguridad Social a veces no llega a todo el mundo o no lo tenemos tanto como quisiéramos,
o simplemente pues ir a un nutricionista o a adecuar su casa para que esté más cómodo en el día a día. Y esto también es importante. O también que es verdad, el paciente está de baja, tiene un cuidador y quizás ese cuidador también ha tenido que dejar de trabajar y hay una pérdida económica. Yo creo que lo más importante en este momento es que el paciente tenga un buen soporte familiar, apoyo psicológico, que a veces lo pasamos por alto y es fundamental, y que también en la medida de lo que pueda haga un poco de actividad física. Sí, Salir a sí, pasear dentro de lo que pueda es algo que sí, ayuda a llevar esta situación. total. Pues muchas gracias y además por traer el tema del impacto económico de la enfermedad como trabajador social. Soy consciente y muy sensible al hecho de que no todos estamos en la misma posición ante una enfermedad, ya sea por nuestros trabajos, por nuestro nivel de renta, por el lugar donde vivimos. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, no hay un único paciente estándar, ¿no? Y que hay que hacer una atención personalizada, no solo médica, sino sociosanitaria. Y nos han llegado varias preguntas que son para ti, Ana. Y primero dice que esta persona, que le está pareciendo interesantísimo, es una persona con linfoma de manto. Lo voy a resumir porque es bastante texto y hay varias cosas que ya ha respondido, entonces está en remisión. Te gustaría saber si la enfermedad vuelve en el 100% de los casos, yo creo que ya lo has mencionado. Y también has hablado de líneas de actuación en caso de recaída, pero pregunta de No manera de todas, específica cómo de no de todas. Hay cosas cómo, muy interesantes que vienen después de la segunda línea. Pues mira, pues te hago la pregunta. Líneas de actuación en caso de recaída y cómo de avanzadas están los tratamientos CAR-T en este tipo de linfoma. Si nos Ah, puedes comentar. el tratamiento CAR-T, bueno, yo creo que en el linfoma del manto, así como la primera línea se basa en quimio desde hace mucho tiempo, porque es una enfermedad que cuando aparece por primera vez, prácticamente todos los pacientes son muy sensibles a la quimio, pero como es una enfermedad capaz de volver, es como las células tumorales, yo siempre pienso, me las imagino como si ellas pensaran. Ellas también se adaptan. Entonces, por eso, a partir de la recaída, la quimio, había que cambiar de quimio, porque la célula ya aprende lo que ha recibido. Entonces, yo creo que los tratamientos que más han cambiado el panorama de esta enfermedad han sido precisamente los tratamientos diferentes a las quimios, que no eliminan la quimio, porque se pueden combinar. Uno fue el rituximab, un anticuerpo monoclonal que ya digo, hace 20 años que apareció y cuando empezó a combinarse con todo lo que hacíamos antes, con todo era mejor. Así que el rituximab va siempre. El hacer mantenimiento con rituximab después de la primera línea ha prolongado la supervivencia de los pacientes sin cuestión. Y después en recaída, y vendrán a la primera línea en breve, esos inhibidores de BTK, yo hablaba del inhibidor de BTK en segunda línea, y Ibrutinib es uno de ellos, pero hay muchos más ya, se han desarrollado un montón de ellos. Y la terapia CAR es uno de los tratamientos que llamamos inmunológicos, porque consisten no ya en eliminar directamente nosotros a la célula tumoral, como hacemos con la quimioterapia, con el rituximab o con los inhibidores de BTK, que lo que hacemos es romper su ciclo celular de alguna manera para que la célula aborte. La terapia celular, la terapia CAR es una de las estrategias, pero no la única, consiste en reentrenar a los linfocitos T del sistema inmune. El linfoma del manto es una enfermedad de los B. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos contra las infecciones, pero los linfocitos T, entre sus funciones, tienen también vigilar que no aparezcan tumores en el cuerpo. Si aparece una célula tumoral en cualquier órgano, los linfocitos T sanos la detectan y la eliminan y no permiten que el tumor se desarrolle. En un paciente que ha tenido un tumor, cualquiera, obviamente esto es una función que a esos linfocitos T se les ha escapado. La terapia CAR-T consiste en sacamos a los linfocitos T del paciente de su cuerpo, como si los donara, los sacamos, los llevamos a un laboratorio, los modificamos con ingeniería genética, de forma que su capacidad para identificar al tumor y eliminarlo aumente muchísimo, y cuando las convertimos en supercélulas T, ahora se llaman CAR porque ese es el nombre del receptor que aparece a partir de esa modificación, se las devolvemos al paciente como si fuera una transfusión sanguínea. Y cuando esos linfocitos T transformados en supercélulas entran en el organismo, identifican al tumor de forma inmediata y lo eliminan de una forma eficacísima. De forma que la terapia CAR-T, que ya está aprobada en España y hay un montón de centros en el país donde ya hay una unidad CAR
para todo eso. De hecho, Geltamo tiene un mapa que se puede acceder en la web, no hace falta ser socio, y donde, dependiendo de dónde vivas, te dice cuál es tu centro CAR de referencia y estamos ahí para todo, hay muchísimos. Desde la primera vez que se abrieron 10, ahora hay muchísimos más. Entonces, eso es una de las terapias más eficaces. Además, es eficaz cuando han fracasado la quimio y los inhibidores de BTK de la segunda línea. Cuando ahí no teníamos nada, o sea, el primer gran avance fue estos inhibidores de BTK que teníamos en la segunda línea, cuando ahí ya no había nada más que otra quimio. Y ahora tenemos otra cosa detrás de esos inhibidores de BTK que es eficacísima. Pero no solo. Aparte de la terapia CAR, vienen anticuerpos llamados biespecíficos, que es otra forma de coger al linfocito T que estaba despistado y acercarlo a la célula tumoral físicamente. Decirle, oye, que mira el tumor, ¡ping! Y entonces se potencia la actividad de los linfocitos T, que son las células antitumorales naturales del cuerpo, para que elimine al tumor del paciente. Y los anticuerpos específicos vienen también. Ahora mismo están solamente en ensayo clínico en el linfoma del manto, pero ya están aprobados en otros tipos de linfoma. Y eso también forma parte de la terapia inmunológica. Y todo eso está ya aquí. Se está utilizando ahora en recaída, pero todo esto va a venir a líneas anteriores. Sí. Gracias por la explicación, porque estoy seguro que más de una persona que lo está escuchando le pasará como a mí, que lo estamos visualizando como si fuera Érase una vez el cuerpo humano. Total, Érase una vez el hombre en hemato es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Entonces, tenemos que continuar, pero tenemos dos preguntas más y te pediría, Ana, a ver si lo puedes hacer en un tiempo cortito, ¿vale? Para poder acabar a tiempo. Una de ellas es, ¿cuando hay recaídas, los síntomas suelen ser similares a la primera vez o no? No tienen por qué. Podrían ser, no tiene por qué. Hay pacientes, como decía Romina antes, o como le ha pasado a Cristian, que no lo notaron, otros pacientes que sí que tienen síntomas, y la recaída puede ser parecida o no. Y la otra pregunta tiene que ver con, bueno, dice, llevo con tratamiento de rituximab de mantenimiento parado desde mayo. Llevaba más de un año. No, perdón, llevaba en tratamiento más o menos un año. Me ha causado neutropenias y voy a volver a retomarlo. En caso de que vuelva a tener neutropenias, ¿qué opciones tendría? El tratamiento de mantenimiento es como una prevención, de forma que en la mayoría de los pacientes no suele dar problema, pero la neutropenia puede aparecer no por el rituximab, sino porque normalmente se pone después de una quimio o incluso una quimio y un trasplante. Y eso ha producido un desgaste a la médula, que está sana, pero que está como cansada. Entonces, a veces, simplemente el rituximab podría hacer como una especie de recuerdo. Normalmente lo suspendemos y cuando se recupera el paciente lo reanudamos. Y en algunos casos, a lo mejor no merece la pena continuar el tratamiento de mantenimiento porque si es una terapia que se hace para prevenir la recaída, o sea, para hacer más difícil la recaída en un paciente que por lo demás no tiene enfermedad, eso tiene que mantenerse en un equilibrio de forma que el paciente tenga calidad de vida. Si no se la estamos proporcionando, pues lo quitamos, que es solo estadística. No quiere decir que ese paciente vaya a recaer inmediatamente. Simplemente al paciente que se beneficie se le pone y cuando veamos que no se está beneficiando, que con el rituximab le estamos produciendo problemas, pues lo quitamos. Durante el COVID se quitaron muchos mantenimientos porque obligaban al paciente a venir al hospital, se podía contagiar o el propio rituximab podría... Entonces hay que tener un equilibrio. La balanza, ¿no? De riesgo-beneficio, un poco. Porque ahora no estamos quitando la enfermedad, no hay enfermedad. Estamos simplemente dificultando que vuelva. Estamos en la recta final, quedan 10 minutos. Tengo algunas preguntas. A continuación voy contigo, Cristian, pero digo lo de los 10 minutos para las personas que nos estáis viendo, por si tenéis preguntas, hacérnoslas llegar ya, porque así tenemos tiempecillo para plantearlo. Cristian, obviamente el diagnóstico de este tipo de enfermedades produce un poco una revolución. Yo siempre digo es un poco montaña rusa. ¿Qué cambios más que qué cambios se han producido, te han resultado más difíciles un poco de gestionar? ¿Qué te ha servido? Y esta experiencia que nos puedes contar, pues bueno, quizá ayude a algunas personas que nos están escuchando. La vida social casi como que se acaba, porque como por cosas de la quimio, tal y cual, estás muy débil y tienes que andar con mascarilla, pues tu cuerpo no va bien, pues es eso. O sea, para mí, que soy una persona que a mí me gusta pasear y tengo un montón de amigos y eso, pues creo que fue una de las cosas más duras.
sea, el cortar eso. Eh, eh, el, 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 Perdona, me he bloqueado y me he ido de la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por Pues, favor? No, sí, sí, bueno, nos estabas contando que lo que te preguntaba un poco por las mayores dificultades con respecto a los cambios que habías tenido que hacer y nos hablabas eso, que un poco la vida social, ¿no? Que se había Claro, visto alterada en esta cuestión. claro, es que es un todo, porque yo tengo dos hijos, no pueden venir sus amigos. Yo soy una persona que a mí me gusta que ellas tengan muchos amigos y que no estén pegados al móvil, sino que estén en la calle con sus amigos. Claro, eso te corta. O sea, te corta mucho de que no puedan venir porque estás con mascarilla y tal y cual. O sea, eso fue lo que realmente a mí más me costó. O sea, de tener que estar eh, eh, con la gente justa, en pocas palabras. Tengo la suerte que yo soy mecánico y tengo un taller mecánico, y soy muy creativo y me gusta hacer cosas y tal y cual, y de vez en cuando me escapo al taller y invento alguna cosa o reparo alguna cosa para que mi cabeza se vaya para otro lado. claro, claro. Eh, la verdad que eso fue lo que más me ayudó. O sea, el salir de esto es como, yo siempre me quejo, digo, es que en casa estoy enfermo, aquí en el taller no estoy enfermo, porque aquí puedo hacer cosas, no tengo a nadie que me esté diciendo, no, es que eso no lo puede hacer, es que eso tal, no sé qué. Me ayuda mucho, o sea, el poder, eh, que mi mente se vaya de la enfermedad, ¿sabes? Que el linfoma no ocupe todas las esferas de tu vida, ¿verdad? Es decir, que... Justamente. Yo soy de las personas que me gusta seguir adelante, Muy avanzar, bien, muy bien. no quedarme. Recuerdo cuando me dijeron que tenía esta enfermedad y lo primero que yo quería era decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empezamos? El médico me dijo, no, que como tienes un negocio, si quieres te dejamos unos días para que te organices. Y digo, no, 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 yo quiero empezar ahora. O sea, que la parte monetaria, que es lo que decía, es la parte más dura. Siendo autónomo y trabajando yo solo, he tenido casi un año en el taller cerrado. Y tuve mucha suerte porque mi arrendatario me ayudó muchísimo. O sea, eh, también tuve suerte, soy una persona ahorradora y gracias a Dios, pues este año lo he podido aguantar. Eh, pero, pero se sale adelante, como sea. Sea, quería decir una cosita de lo que decía la doctora. Eh, una de las cosas que te das cuenta de que eres fuerte, Sí, eres como fuerte. persona, mentalmente, Eres muy eres fuerte. fuerte. También cuando estás en los momentos duros te das cuenta que no eres tan fuerte. Pero Pero una después cosa con te otra. vuelves a dar cuenta de decir, no, si es que salió, es que soy muy fuerte. Hombre, Tanto como lo que decía la doctora, o sea, la gente que se crea que no es fuerte, se equivoca. eso. Muy bien, O sea, en los muy peores bien. momentos es cuando te das cuenta de lo fuerte que eres. En los peores momentos. Aunque te creas fuerte, te das cuenta que no eres tanto. Y una persona que se crea que no es tanto se va a dar cuenta que sí que es fuerte, que sí que lo puede Jo, lograr. O sea, jo. eso quería decir. Bueno, y que las personas fuertes Es- también tienen derecho a su momento de llorar y Sí, claro. de... Sí, Claro, sí, sí, muchas veces, muchas veces. totalmente. ninguno somos superhéroes, ¿verdad? No, no, Y al no. final, eh, antes lo mencionabas y es una pregunta que voy a hacer ahora a Romina, es que el apoyo del entorno es fundamental, fundamental, porque cada uno podemos tener unos recursos internos que son muy útiles, pero vivir la enfermedad bien acompañado, no solo acompañado, sino bien acompañado, pues nos ayuda muchísimo, no solo en el estado de ánimo, sino nos ayuda a recordar lo que nos ha dicho el equipo médico, a manejar bien los efectos secundarios, es decir, nos ayuda en muchos sentidos. En este caso, antes Cristian nos hablaba de la importancia de su familia, de los seres queridos. Me gustaría preguntarte, Romina, desde tu perspectiva, que estáis tan cerca del personal de enfermería, de pacientes, familiares, seres queridos, ¿de qué forma crees que se puede ofrecer un apoyo efectivo
a los pacientes por parte de sus seres queridos? Bueno, hay un acrónimo que es DAR, que resume muy bien quizás 3 puntos básicos, porque esto nos podríamos extender aquí muchísimo, pero la palabra dar, donde la D es disponibilidad, afecto, amor y respeto. Es decir, que el paciente sepa que te tiene ahí, que va a estar ahí, que tú vas a estar ahí en todo momento. Con amor y afecto consigues crear un entorno donde el paciente se va a poder expresar, va a poder va a poder expresar sus sentimientos, sus temores y sobre todo respetar los momentos que tenga el paciente. Si el paciente no quiere hablar, pues te acompaño en tu silencio. Respeto que hoy pues no quieras dirigirme la palabra, no quieras simplemente respetar los momentos de cada etapa de esta enfermedad. Y sobre todo también que el cuidador se tiene que cuidar. El cuidador tiene que tener esos momentos de desconexión para volver a conectar y hacerlo con más fuerza. Creo que fue el primer día que se hablaba de que esto es una maratón y que no hay que darlo todo en el primer momento y el cuidador lo tiene que tomar así, tiene que tener sus momentos también de desconexión, de tiempo para él, para cuidar bien a su familiar. Permitidme deciros, ahora que ya estamos terminando, que esto está, a mí a nivel personal me está encantando escucharos y es una pena que tengamos que ir concluyendo, pero sí que me gustaría daros la oportunidad en un minuto, ¿vale? De que podáis trasladar un mensaje, el que queráis, desde vuestra perspectiva profesional, humana, personal, algún mensaje o algo que queráis transmitir a las personas que nos estáis viendo. Y si queréis, pues empezamos contigo, Ana. Yo también estoy aprendiendo un montón. No lo sé, yo, desde donde lo veo yo, ánimo porque ahora tenemos, es que ha cambiado tanto para bien esta enfermedad, las opciones que tenemos para ella son tantas, tan nuevas y vienen tantas que casi no nos da tiempo después de cada evento grande, congreso, reunión, de ordenarla, de estudiárnosla, de mirarlo, y esto es una noticia buenísima. Así que hay esperanza porque la gente vive mucho más y cada vez que la enfermedad vuelve otra vez tenemos cosas mejores. Pues muchas gracias por traernos esa esperanza basada en la evidencia, que es tan Sí, sí, interesante. Romina, ¿qué quieres compartir con nosotros hoy? Bueno, pues yo creo que es fundamental que el paciente esté bien informado. Yo recomiendo a todos esos pacientes que en casa surgen 1000 dudas, que se anoten esas dudas y el día que tengan la consulta se las planteen al médico, porque muchas veces muy no se bien. acuerdan ni de la mitad, o sea que Totalmente de anotarse acuerdo. eso en una libretita, lo pregunta a su enfermero, a su médico, a quien sea, Sí, sí. pero el paciente tiene que estar bien informado. Que confíe en su equipo médico, porque yo creo que también se crea ahí una atmósfera donde pueden transmitir miedos, pueden transmitir cosas y la estancia en el hospital, por ejemplo, puede ser mucho más llevadera y sobre todo un buen soporte familiar y lo que vuelvo a insistir con el apoyo psicológico también, que no nos podemos Sí, sí. olvidar de esa parte y que mucho ánimo y mucha Gracias, esperanza. gracias, Romina. Y Cristian, por favor, ¿qué quieres transmitirnos en último lugar? Pues mucha fuerza. O sea, la gente que lo esté pasando se sale. O sea, eso está claro. Confiar en los médicos. Los médicos están ahí para eso. O sea, yo he tenido la gran suerte de tener médicos, enfermeras, auxiliares, todo, con un amor increíble. O sea, eh, confiar en que os vaya a recuperar. Eh, Tener fe en todo en todos los avances que hay de los médicos y tirar para adelante, no mirar hacia atrás, solo mirar hacia adelante y confiar en la familia, lo más importante, el apoyo de la familia. Pues antes de que yo dedique 2 minutos a concluir este ciclo de encuentros virtuales, quiero daros las gracias, despedirme de vosotros tres, pero daros las gracias por vuestro tiempo, vuestra generosidad, por compartir vuestra experiencia, vuestros conocimientos y por haberlo hecho de una forma tan humana, tan cercana.
De verdad que se agradece mucho. Me ha encantado moderar este seminario y muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Y bueno, con el cierre de este seminario damos por concluido esta edición de estos encuentros virtuales titulados Diagnóstico Linfoma, conociendo mi enfermedad. Sabed que la grabación de estos 3 seminarios online ya están disponibles en los canales de YouTube de AILCLES y Más que Ideas, así como en las páginas web. Y de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento a las 2 organizaciones que han colaborado de manera altruista, a GELTAMO, que es el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea, y a la SEO, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Gracias también a las empresas que lo han hecho posible, a AbbVie, Daiichi Sankyo y Lilly. Gracias a los 9 ponentes que han participado representando pues, la parte de pacientes, de enfermería y de hematología y que nos han enseñado tanto. Y también permitidme que dé las gracias en primer lugar a la empresa Ubud Media, que es la responsable de que esto haya salido tan bonito y que a nivel técnico haya funcionado, y también al diseñador gráfico Juan Barcia, que está detrás de todas las creatividades. Como veréis, somos un gran equipo. Este tipo de proyectos solo es posible gracias a la unión de muchas personas y organizaciones. Y, por supuesto, gracias a ti, a la persona que nos está viendo, porque el sentido de este proyecto eres tú. De verdad que gracias por estar ahí y lo único que deseamos es haber resuelto algunas dudas y haberos acompañado y que hoy os ha utilizado mucho la palabra fuerza y que esto os haya servido, ¿no? Para ganar algo más de fuerza y más de unión en la familia. Así que en nombre de AILCLES y de la Fundación Más que Ideas, muchísimas gracias y sabed que podéis contar con nosotros. Esperamos encontraros pronto y un fuerte abrazo a todos los que nos estáis viendo.